Bueno, bueno, en esta actividad vamos a hablar sobre algunas de las ideas que propone Bohm en su libro. Por ejemplo, plantea que el diálogo no es simplemente hablar con otras personas, sino que se trata más que nada de compartir pensamientos, significados, para construir una comprensión común. Exactamente, por eso es importante diferenciar entre lo que es el diálogo y lo que es una discusión, ya que en una discusión normalmente cada persona defiende su posición y busca demostrar que tiene la razón, mientras que el diálogo se busca comprender lo que los demás quieren expresar. Y esto cambia completamente la manera en la que vemos una conversación, porque el diálogo no solo intenta convencer al otro, sino también estar dispuestos a escuchar puntos de vista y aprender sobre ellos. Entonces podemos decir que el diálogo es un proceso en el que existe una corriente de significado entre los participantes. Las ideas no solamente se quedan en una persona, sino que van pasando entre todos y pues pueden generar una nueva comprensión a su vez. Sí, bueno, también hay que tener en cuenta que hay que prestar atención a nuestras propias creencias y opiniones. Muchas veces confundimos lo que pensamos con la verdad absoluta, y cuando alguien nos contradice, pues sentimos la necesidad de ofendernos. Ahí aparece una de las propuestas más importantes de Bohm, la suspensión de las creencias. Esto significa observar nuestras ideas y reacciones sin aceptarlas ni rechazarlas inmediatamente. Sí, y esto es como hacer una pausa antes de responder. En lugar de pensar automáticamente la idea de que yo tengo la razón, podemos preguntarnos por qué pensamos así y de dónde viene esa idea. Y esa pausa también nos puede permitir observar nuestro propio pensamiento. Bohm aquí planteó que debemos de reconocer cómo nuestra mente reacciona entre las opiniones diferentes y cómo también esas mismas reacciones pueden afectar a nuestra manera de relacionarnos. Sí, bueno, también porque muchas veces reaccionamos sin siquiera darnos cuenta. Por ejemplo, si alguien dice algo contrario de lo que pensamos, inmediatamente queremos responder o defender nuestra propia postura sin haber escuchado completamente la opinión o idea de la otra persona que nos quiso decir. Por eso el diálogo requiere paciencia y disposición para escuchar. No se trata de abandonar nuestras ideas, sino de permitirnos observarlas y estar abiertos a que puedan cambiar o complementarse con las ideas de otros. Y cuando hacemos eso, dejamos ver que en la conversación se vuelve una competencia. Ya no importa quién tiene la mejor respuesta, sino que podemos aprender entre todos. Precisamente de ahí surge el concepto de pensamiento colectivo. Cuando dejamos de competir para imponer nuestras opiniones, podemos comenzar a pensar juntos. Sí, bueno, como ejemplo sería cuando una persona aporta una idea y la otra puede retomarla, modificarlo, agregar cosas nuevas, por ejemplo, diferentes ideas o hablar sobre esa idea de una manera desde otras diferentes perspectivas. Así se va formando una idea que no pertenece solamente a una persona, sino a un conjunto de personas. Esto se relaciona con la participación colectiva porque todos tienen un papel dentro del proceso. Cada participante puede aportar algo diferente y contribuir a construir un significado compartido. Y esto es importante porque no necesitamos pensar exactamente igual para construir algo junto. Las diferencias también pueden enriquecer el diálogo cuando existe el respeto y disposición. Sin embargo, también llevar el diálogo a la práctica no siempre es fácil. Bon también hablaba sobre que algunas dificultades que pueden aparecer cuando intentamos dialogar. Sí, bueno, algunas dificultades pueden ser cuando algunas personas quieren dominar la conversación o imponer sus propias ideas y opiniones. También puede suceder que otras personas se sientan inseguras y tengan miedo de expresar lo que piensan por que este, las están intimidando, por así decirlo. Por eso también es fundamental respetar la participación de todas las personas. No solamente debemos aprender a hablar, sino también escuchar, respetar los silencios y permitir que los demás terminen de expresar sus ideas. Además, debemos evitar pensar que solamente nosotros tenemos la razón. Si estamos abiertos a la posibilidad de equivocarnos, podemos aprender mucho más de las personas que participan en la conversación. Y algo muy importante es que también el dialogar no solamente significa que todos tengamos que estar de acuerdo.
Sí, es bueno, también también, ver las perspectivas. ¿verdad? Sí, bueno, también podemos tener opiniones diferentes y aún así respetarnos entre nosotros. Lo importante es intentar comprender lo que piensa la otra persona y por qué piensa de esa manera y respetar sus ideas. Cuando aceptamos las diferencias, evitamos que una opinión distinta se convierta automáticamente en un conflicto. En lugar de verla como una amenaza, podemos verla como una oportunidad para conocer otra perspectiva. Y esto también nos ayuda a entender que nuestro pensamiento individual está influido por la sociedad, la cultura y las personas con las que convivimos. Aunque cada uno tenga sus propias ideas, también compartimos muchos significados. Por eso Bohm también relaciona el diálogo con algo mucho más amplio, sobre todo lo que viene siendo la sociedad y la cultura. Sí, bueno, una sociedad necesita compartir ciertos significados para poder convivir, pero cuando cada persona tiene o defiende su propia posición, puede aumentar las divisiones y los conflictos entre las diferentes comunidades. En cambio, en cambio, el diálogo permite crear espacios donde las personas puedan escucharse y construir nuevas formas de entender los problemas que tienen en común. Y esto demuestra que el diálogo no solamente es una teoría. Podemos aplicarlo en situaciones cotidianas como cuando convivimos con nuestra familia o compañeros de universidad o las personas con las que trabajamos. Bueno, al momento de relacionarse todo esto y de analizar todas las ideas que hemos visto hasta ahora, podemos decir que hablar y dialogar no son exactamente la misma cosa. Sí, entonces dialogar implica no solamente escuchar, sino también compartir ideas, observar nuestros propios pensamientos, estar dispuestos a cuestionar nuestras propias creencias, además de, claro, tener que respetar las ideas de las diferentes personas. También significa dejar de pensar en la conversación como una competencia y comenzar a verla como una oportunidad para construir conocimientos y significado entre todos. Y sobre todo aprender que nuestras diferencias no necesariamente tenemos que ser iguales a los demás para comprenderlos o para convivir con ellos. Bueno, tras haber leído la lectura de Poe de las páginas 29 a la 40 y de la 52 a la 60, nos surgió una pregunta con mi equipo. ¿Qué es realmente el diálogo? Bueno, muchos pensamos que el diálogo, o creíamos que el diálogo solamente era hablar por hablar, pero no, tiene un trasfondo más allá. El diálogo principalmente es compartir ideas, opiniones, ciertas creencias y y aparte también está el aspecto de la comunidad, que tipo el diálogo ayuda mucho en ese aspecto, de que tipo también hay que respetar las opiniones e ideas de las demás personas y no hacerles menos. Esta lectura nos hace reflexionar sobre eso, sobre cómo el diálogo influye en cómo podemos aportar o conocer diferentes ideas u opiniones. Otro aprendizaje importante es reconocer que nuestras opiniones no aparecen de la nada. Están relacionadas con experiencias, nuestra educación, nuestra cultura, nuestro entorno y todo aquello que hemos aprendido a lo largo del tiempo. El problema surge cuando nos identificamos demasiado con nuestras creencias. Cuando alguien cuestiona una opinión que consideramos fundamental, podemos sentir que no solo están cuestionando una idea, sino que nos están cuestionando a nosotros mismos. Por eso podemos reaccionar con enojo, rechazo o actitudes defensivas. Desde esta perspectiva crítica, esto nos hace preguntarnos cuántas veces hemos defendido una opinión sin darnos cuenta por qué estamos pensando de esa manera. Bohm propone algo que considero difícil pero muy importante: poner nuestras creencias en suspenso, no necesariamente abandonarlas ni aceptarlas de las demás, sino observar y tratar de comprender su significado. Esto representa un aprendizaje personal porque no nos obliga a reconocer que podemos estar equivocados y que escuchar a los demás no necesariamente representa una amenaza. Buenas noches, mi nombre es José García Maya. Y bueno, voy a decir mi parte de la conclusión. Algo que nos llama mucho la atención es que el pensamiento no sirve para solucionar los problemas. También en algunas situaciones puede llegar a ser hasta parte del mismo problema. Y eso nos lleva a lo que es pues el siguiente punto de la conclusión.
que muchas veces creemos que pensar más significa encontrar una mejor solución, pero pues podemos llegar a caer en lo contrario. Empezar a dividir las cosas, defender demasiado nuestras ideas o simplemente creer que nuestra forma de pensar es la manera correcta es lo que pues se da a entender que eh, pensar más es parte del problema. También les pareció interesante que Bomb explica que nuestro pensamiento no es completamente individual y sí tiene sentido ya que si no estoy mal, muchas veces nuestra forma de expresarnos y cómo pensamos está influenciada a base a pues, todas las personas que nos rodean. Creo que aproximadamente son las 5 personas con las que más convives, es como que las cosas que ciertas partes de ellos te queda en la forma de cómo pensar y muchas de esas ideas, creencias y formas de expresarnos vienen pues como les decía de nuestra familia, nuestra cultura, la sociedad y de las personas con las que convivimos. ¿Qué más? Voy, sí. Y ahí estás. Por eso creo que también es importante el diálogo. Perdón. Por eso creo que también parte importante del diálogo es aprender a usar nuestro pues, propio pensamiento, no solamente preguntarnos qué es lo que piensa otra persona, sino también preguntarnos por qué yo mismo pienso de esta manera. Y al final esto nos lleva a entender que para tener un buen diálogo necesitamos cierta autocrítica, porque antes de intentar cambiar o convencer a los demás tenemos que ser capaces de construir nuestras propias ideas. Y eso. Otro aspecto que nos deja una enseñanza importante es que dialogar requiere aprender a escuchar y observar nuestras propias reacciones. Bohm explica que durante un diálogo pueden aparecer emociones, desacuerdos, frustraciones e incluso enfrentamientos. El objetivo no es fingir que estas emociones no existen, sino observarlas para comprender qué está sucediendo en nosotros y en los demás. Esto nos parece especialmente difícil en la vida cotidiana, porque estamos acostumbrados a responder inmediatamente. Si alguien dice algo que no nos gusta, queremos contestar. Si alguien contradice nuestra opinión, queremos defendernos. Pero el verdadero aprendizaje está en crear un espacio para pensar antes de reaccionar. Además, Bohm habla de una participación colectiva. Una persona puede aportar una idea, otra puede desarrollarla y otra puede transformarla. De esta manera, el pensamiento deja de ser una competencia y se convierte en una construcción conjunta. Por eso creemos que dialogar no significa perder nuestra individualidad, sino aprender a utilizar nuestras diferencias para construir una comprensión más amplia. Finalmente, consideramos que la propuesta de Bohm no solamente habla de cómo conversar, sino de cómo podríamos relacionarnos de una manera diferente como sociedad. Aquí mismo el autor plantea que una sociedad necesita significados compartidos pues, para mantenerse unida más que nada, pero también señala que estos mismos significados pueden ser incoherentes cuando cada persona o grupo solamente defiende lo que cree propiamente. Por esto mismo se propuso el poner nuestros significados en común para generar una mayor coherencia desde una mirada crítica y pues creemos que esto es difícil de llevar a la práctica, ya que vivimos en una sociedad donde constantemente existen discusiones, enfrentamientos y personas que buscan imponer su opinión. Incluso nosotros mismos podemos llegar a caer en ese comportamiento muchas veces sin darnos cuenta. Por esto mismo, el diálogo que proponemos no debe entenderse como algo fácil o una técnica simple, ya que como tal el hablar solo sale. Y pues por esta misma se puede usar como una técnica para evitar conflictos, ya que es un proceso que requiere mucha paciencia, autocrítica, escuchar y una disposición de nuestra persona de cuestionarnos nuestro criterio y el de los otros.